Esa noche de Halloween, el plan parecía perfecto. Todos estábamos buscando algo distinto, algo más allá de las típicas fiestas y disfraces baratos. Yo era el nuevo en el grupo, pero se había conectado bien con Carla, Adrián, Lucas y Natalia. Ellos eran ese tipo de amigos que siempre buscaban la siguiente gran aventura, y la casa abandonada en el bosque había estado en la lista durante mucho tiempo. Se suponía que era solo una broma, una manera de asustarnos y pasar un buen rato. La leyenda era sencilla: hace 70 años, una familia había desaparecido dentro de esa casa. Las historias decían que en las noches, especialmente en Halloween, se escuchaban susurros y gritos. Algunos afirmaban haber visto sombras en las ventanas. La policía había cerrado el caso como desapariciones no resultados, pero para la gente del pueblo, la casa estaba maldita. Así que ahí estábamos, 5 jóvenes idiotas con más valor que sentido común. Carla fue la que planeó todo. Siempre había sido la líder, la que impulsaba al grupo. Adrián, su mejor amigo, era el que seguía sus planes sin dudarlo, mientras que Lucas y Natalia le daban ese toque caótico y despreocupado al grupo. Yo era el novato, el que había comenzado a salir con ellos recientemente. Quizás por eso no quise parecer cobarde cuando acepté ir. Partimos al caer la noche, y mientras caminábamos por el bosque, podía sentir la tensión en el aire. Era un frío húmedo que calaba en los huesos, y las ramas de los árboles parecían estirarse como manos huesudas. Carla llevaba la linterna, y sus sombras nos seguían como figuras fantasmales. Pero todos reían, hablando en voz alta para disipar el nerviosismo que cada uno sentía. Finalmente llegamos a la casa. La casa era peor de lo que me imaginaba. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas eran agujeros oscuros que parecían ojos vacíos. Las puertas estaban apenas sostenidas por las bisagras oxidadas, y un aire frío emanaba de ellas, como un aliento del inframundo. Bueno, ahí está. «Listos para entrar», dijo Carla, con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. «Esto va a ser épico», dijo Lucas, mientras encendía su linterna y se adelantaba. Natalia lo siguió, aunque podía notar en su expresión que no estaba muy convencida de lo que hacíamos. Entramos, y el aire era denso, como si la casa misma nos envolviera en una especie de manto invisible. El suelo crujía bajo nuestros pies, y cada sonido se amplificaba, resonando en la oscuridad. Las paredes estaban llenas de grafitis, algunas recientes, otras viejas y descoloridas. Pero lo que me llamó la atención fue el olor. Era un hedor a humedad y algo más, algo podrido. Adrián se reía mientras apuntaba con su linterna a los rincones oscuros, intentando asustar a Natalia. ¿Vio? Vamos, Nata, es solo una casa vieja. Pero Natalia no parecía divertida. No me gusta esto. Algo está raro. Vamos, no seas aguafiestas, le dije, intentando calmar el ambiente. Pero en el fondo, también sentí que algo no estaba bien. La casa parecía más grande por dentro, como si los pasillos se alargaban y las habitaciones eran más profundas de lo que parecían desde fuera. Seguimos explorando. Lucas se adelantó y desapareció brevemente en uno de los pasillos. Cuando volvió, tenía una expresión extraña en su cara. «Algo me empujó», dijo, frotándose el hombro. «Claro, seguro fue un fantasma», se burló Adrián, pero algo en los ojos de Lucas me hizo dudar. Parecía genuinamente asustado. «Estoy diciendo en serio, fue como si alguien me empujara», insistió Lucas, pero nadie le prestó mucha atención. Seguimos avanzando, y fue cuando encontramos el sótano. Una puerta con un viejo candado nos bloqueó el paso. Carla, en un intento de parecer valiente, usó una barra de metal que encontramos cerca para romperlo. El ruido del candado cayendo al suelo resonó en toda la casa, y sintió un escalofrío que me recorrió la espalda. «Bajemos», dijo Carla, iluminando las escaleras con su linterna. El aire se sentía más frío a cada paso que dábamos. El sótano estaba lleno de cosas viejas, muebles cubiertos de polvo, cajas apiladas y fotos en blanco y negro colgadas en las paredes. Nos acercamos a las fotos, y algo me llamó la atención. En ellas se veía a la familia que vivía allí, pero había algo en sus ojos que no me gustaba.
Parecían tristes, asustados, como si supieran algo que nosotros no. Más allá, encontramos un rincón lleno de muñecas rotas y un altar con símbolos extraños tallados en la madera. Esto es una locura, murmuró Natalia. Deberíamos irnos. ¿Ahora? Pero si lo interesante está aquí abajo, respondió Carla, sonriendo, pero notó un temblor en su voz. Adrián se acercó al altar, examinando los símbolos. «¿Alguien más escucha eso?», dijo Tomás de repente, con los ojos abiertos como platos. Nos quedamos en silencio, y entonces lo escuché, un susurro, suave y casi inaudible. Pero estaba allí. No venía de ninguno de nosotros. El susurro se hizo más fuerte, rodeándonos. Las linternas parpadearon, de repente, todo quedó en oscuridad total. En ese momento, cundió el pánico. Lucas gritó, y en la confusión, Natalia desapareció. «Natalia», gritó Carla, pero no hubo respuesta. Solo estábamos nosotros, envueltos en la penumbra. Intenté encender mi linterna, pero no funcionaba. Adrián, a mi lado, maldecía mientras intentaba calmarse. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dije, pero cuando intentamos subir las escaleras, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Golpeamos y empujamos, pero no se movió. Las sombras en el sótano comenzaron a moverse. Era como si algo invisible se arrastrara por las paredes y el suelo. Entonces lo vi, una figura encapuchada, al fondo, con una presencia imponente que hizo que el aire se volviera helado. «¿Qué es eso?», murmuró Tomás, temblando. Carla me agarró del brazo con fuerza. «No podemos quedarnos aquí. Corran». Pero cuando intentamos salir por otra puerta, nos dimos cuenta de que la casa había cambiado. Los pasillos no llevaban a las mismas habitaciones, y las sombras parecían alargarse, persiguiéndonos. Era como si la casa jugara con nosotros, como si fuéramos ratones atrapados en un laberinto. Finalmente, Carla, Tomás y yo encontramos otra salida. Corrimos desesperadamente por un pasillo que parecía interminable hasta que llegamos a una puerta. Pero cuando la cruzamos, estábamos de vuelta en el sótano. Un grito de frustración salió de mis labios. Carla comenzó a llorar. «Estamos atrapados. No hay salida». La figura encapuchada apareció de nuevo, pero esta vez, se acercó lentamente, susurrando palabras en un idioma que no entendíamos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su rostro, al descubierto, era un remolino de sombras. Tomás se arrodilló, tapándose los oídos. «¿Esto es una trampa? La casa se alimenta de nosotros, del miedo». Carla intentó arrastrarlo para seguir corriendo, pero las sombras lo rodearon. Sus gritos se ahogaron en el eco de la casa. Ella me miró, desesperada. «No podemos escapar. La casa nos quiere a todos». La figura me susurró algo al oído, algo sobre un sacrificio. Sentí un frío paralizante, y mis piernas se debilitaron. Carla, con los ojos llenos de terror, trató de huir, pero la puerta por la que había intentado escapar se cerró de golpe. Vi cómo las sombras la arrastraban hacia la oscuridad, sus gritos resonando en el sótano vacío. Yo fui el último en caer, sintiendo que la casa me reclamaba, como una presa más en su interminable caza. La historia se convirtió en otra leyenda más del pueblo. Los que se atreven a acercarse dicen que pueden escuchar gritos y risas en las noches de Halloween. Siempre creí que las historias de terror eran solo eso, historias. Relatos fantásticos que la gente contaba alrededor de una fogata o en noches oscuras para asustar a los niños. Pero lo que sucedió aquella noche de Halloween me demostró que a veces la ficción puede ser más real de lo que uno imagina. Me llamo Ana, y lo que viví en la casa de mis abuelos sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Era Halloween, como cada año, mi familia había decidido reunirnos en la antigua casa de mis abuelos, una construcción de madera en las afueras del pueblo. La casa tenía más de 100 años y había sido escenario de muchas celebraciones familiares, pero también de historias inquietantes que circulaban entre los vecinos.
A menudo se hablaba de susurros que provenían de sus habitaciones vacías y de sombras que se movían por los pasillos. Sin embargo, para mí, era solo una casa vieja llena de recuerdos. Mi madre, mis primos y yo llegamos al caer la tarde. La casa estaba decorada con telarañas y calabazas talladas, y el aroma a manzanas caramelizadas llenaba el aire. Mis abuelos estaban allí para recibirnos, y la alegría de la reunión familiar borró cualquier inquietud que pudiera haber tenido sobre la casa. Esa noche, decidimos contar historias de terror como solíamos hacer. Mientras nos acomodábamos en el salón, una tormenta comenzó a formarse afuera. Las ventanas crujían con el viento, y la atmósfera se tornó perfecta para contar relatos escalofriantes. Nadie podía imaginar que pronto experimentaríamos algo mucho más aterrador que cualquier cuento. Después de que algunos de mis primos contaron historias sobre fantasmas y seres extraños, fue mi turno. Comencé a relatar la leyenda de La Casa de los Susurros, un relato que había escuchado de mi madre cuando era pequeña. La historia hablaba de una mujer que había vivido en esa casa y que, tras una tragedia personal, había comenzado a escuchar voces en los muros. Se decía que esas voces eran las almas en pena que no habían encontrado el descanso. A partir de entonces, aquellos que se atrevían a pasar la noche en la casa escuchaban los susurros, y muchos de ellos no volvían a ser los mismos. Mis primos se reían y se burlaban de la historia, desestimando las leyendas como meras supersticiones. Sin embargo, a medida que la tormenta se intensificaba, una sensación extraña comenzó a invadirme. Miré hacia la esquina del salón, donde la luz apenas llegaba. Pude haber jurado que vi una sombra oscura moverse, pero me convencí de que era mi imaginación. Después de contar la historia, decidimos ir a dormir. Mi habitación era la más alejada, al final de un largo pasillo. Mientras caminaba, los tablones de madera crujían bajo mis pies, y el sonido del viento aullando afuera parecía susurrar mi nombre. Me sentía inquieta, pero atribuí esa sensación al ambiente oscuro y a las historias que acabábamos de contar. Me acosté, intentando ahogar mis pensamientos con una manta sobre mí. Sin embargo, el silencio en la casa era casi ensordecedor. El viento seguía golpeando contra las ventanas, y el murmullo de la tormenta aumentaba. Fue entonces cuando escuché algo extraño, un susurro que parecía venir de más allá de la pared. «Ana». Me quedé helada. No podía ser. Miré alrededor, tratando de encontrar una fuente lógica para ese sonido. La casa estaba oscura, y solo podía ver el tenue resplandor de la linterna que dejé encendida. Intenté convencerme de que estaba soñando, pero el susurro se repitió, esta vez más claro. «Ana, ven». Me levanté de la cama, aún temblando. ¿Debía seguir el sonido? ¿Era una broma de mis primos? Tomé una respiración profunda, a pesar del miedo que me recorría, decidí salir de la habitación. A medida que avanzaba por el pasillo, el susurro se hacía más fuerte. «Ven, ven a jugar». El eco de la voz me hacía sentir que la casa misma estaba viva, que los muros estaban cargados de secretos. Al llegar al final del pasillo, noté que la puerta del salón estaba entreabierta. El sonido provenía de allí. Al abrir la puerta, me encontré en la oscuridad, iluminada solo por un rayo de luz que se colaba por la ventana. La tormenta seguía rugiendo afuera. Al principio no vi nada, pero entonces el susurro volvió a llamarme, esta vez más cercano. «Ana, ven a jugar». Dudé. La sensación de que no estaba sola se intensificaba. Casi podía sentir la presencia de algo más en la habitación. Al dar un paso hacia adelante, algo llamó mi atención. Una vieja muñeca de porcelana estaba sentada en el sofá, con una expresión inquietante que parecía seguirme con la mirada. «¿Quién te dejó aquí?», murmuré, sintiendo una mezcla de curiosidad y desasosiego. Me acerqué a la muñeca, intentando apartar el miedo que se apoderaba de mí. Sus ojos vacíos parecían brillar a la luz tenue. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la voz susurrante se volvió más fuerte, casi como un grito. «Ana, ayúdame». De repente, el viento hizo que una ventana se abriera de golpe, y un torrente de aire frío llenó la habitación. La muñeca cayó al suelo,
y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor que resonó en mis oídos. ¿Ayúdame? No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor, intentando entender lo que estaba sucediendo. Las sombras parecían moverse, danzando en las paredes como si fueran seres vivos. La muñeca estaba rota, y su voz seguía gritando, una mezcla de dolor y desesperación que me atravesaba el corazón. Ana, la puerta, decía la voz, y sin poder evitarlo, me vi arrastrada hacia la puerta trasera de la casa, que daba a un pequeño jardín. No era la primera vez que la veía, pero esa noche parecía más oscura, como si una sombra cubriera el umbral. Al abrir la puerta, un viento helado sopló, y en el jardín, las sombras se alzaban. Podía escuchar los susurros de más voces. Ana, ven a jugar con nosotras. En ese momento, entendí. No estaba sola. Las almas que habían sido atrapadas en la casa estaban llamándome, buscando compañía, buscando liberación. La muñeca, el susurro, todo encajaba. Sin embargo, no podía ceder. Debía escapar. Retrocedí, cerrando la puerta de golpe, pero el aire frío seguía penetrando, y las voces se hicieron más insistentes. Ayúdanos, Ana. No nos dejes. Regresé al salón, con el corazón latiendo con fuerza. Necesitaba a mi familia. Corrí hacia las habitaciones donde estaban mis primos y mis abuelos, pero al abrir la puerta de la habitación donde dormían, la encontré vacía. Una sensación de pánico me invadió. Mamá. Papá, grité, pero la casa respondió con un silencio aterrador. A medida que recorría los pasillos, los susurros aumentaron en volumen. Podía sentir su desesperación, como si la casa misma estuviera alimentándose de mi miedo. Las sombras se alzaban y caían a mi alrededor, y el aire se tornaba más denso. Me dirigí hacia la cocina, con la esperanza de encontrar a alguien allí, pero al entrar, me encontré con otra escena aterradora. La mesa estaba cubierta de polvo, y en el centro, una antigua caja de música empezaba a sonar por sí sola, una melodía melancólica que resonaba en la habitación. No había nadie, pero la música se hizo más fuerte, como si me estuviera llamando. Ana. El susurro se convirtió en un grito, y esa voz no era solo un eco, era un grito de angustia que resonaba en mi mente. Mientras giraba en la habitación, me di cuenta de que las ventanas estaban todas cerradas, como si la casa hubiera atrapado el sonido. Miré hacia la puerta de atrás, que aún estaba abierta. Debo salir, pensé, pero una fuerza invisible me retenía. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba atrapada en esa casa maldita. Luché contra el pánico y decidí que si quería salir, debía enfrentar lo que estaba ocurriendo. La voz continuaba llamándome, cada vez más insistente. Regresé al salón, decidida a enfrentar la verdad. La muñeca de porcelana seguía allí, rota y sola, y al acercarme, el susurro se tornó en un grito aterrador. Ana, ayúdame. No podía soportarlo más. ¿Qué quieres de mí?, grité, sintiendo que la casa respondía a mi desafío. Las luces comenzaron a parpadear, y las sombras se arremolinaron alrededor de mí. ¿Por qué me atormentas? Porque tú eres una de nosotras, gritaron las voces, y su eco resonó en la habitación. Nos atraparon, y tú eres la única que puede liberarnos. Ven a jugar con nosotras. De repente, la muñeca se levantó, con un movimiento grotesco, comenzó a girar sobre sí misma. Sus ojos me miraban fijamente, y la habitación se llenó de una risa inquietante. Cerré los ojos, luchando por mantener la cordura. No podía dejarme llevar por la locura. No voy a jugar, grité, sintiendo una oleada de valentía. No voy a ser parte de esto. Las voces comenzaron a gritar, y las sombras se volvieron violentas. Todo temblaba a mi alrededor, como si la casa intentara sacudirme. No te vayas, Ana. ¿Necesitamos tu ayuda? De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro, y me giré para encontrarme cara a cara con una figura espectral. Era una mujer, con un vestido blanco rasgado, su rostro lleno de tristeza y desesperación. Ayúdame a liberarlos, Ana, imploró la figura. No hay tiempo.
La casa no te dejará ir a menos que completes el ritual. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Ritual? ¿Qué ritual? La muñeca, dijo, señalando hacia la figura rota en el sofá. Debes romperla y liberar nuestra alma. Solo así podrás escapar. Era mi única opción. Me lancé hacia la muñeca, sintiendo como la energía de la casa aumentaba a mi alrededor. La figura espectral me seguía, sus ojos suplicantes. Rápido, Ana. Tomé la muñeca con fuerza, y con todas mis fuerzas, la rompí contra la mesa. Un grito ensordecedor resonó en la habitación, como si la casa misma estuviera sufriendo. La sombra de la mujer se desvaneció, y con ella, los susurros comenzaron a desvanecerse. Las ventanas se abrieron de golpe, y la tormenta cesó de inmediato. La luz de la luna iluminó la habitación, y el aire se volvió más ligero. Había una sensación de paz, como si las almas finalmente hubieran encontrado su camino. Corriendo hacia la puerta, sentí una oleada de libertad. Cuando salí al exterior, el jardín ya no parecía oscuro y amenazante. Todo había cambiado, como si la casa se hubiera despojado de su maldad. Miré hacia atrás, y la casa de mis abuelos se alzaba, serena y silenciosa. Después de esa noche, nunca volví a ser la misma. Mis primos y abuelos aparecieron poco después, como si nada hubiera pasado. Les conté lo que había vivido, pero me miraron con escepticismo, como si todo fuera parte de una pesadilla. Sin embargo, sabía que lo que experimenté era real. La casa se convirtió en un lugar sagrado para mí, un recordatorio de que a veces las historias son más que solo cuentos. Aunque nunca regresé allí, los ecos de los susurros todavía resuenan en mi mente, recordándome que algunas casas guardan secretos que deberían permanecer enterrados. Nunca pensé que algo tan cotidiano, algo que todos tenemos en casa, podría convertirse en un portal para el terror. Ahora, cada vez que veo una ventana, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y no hay peor sensación que saber que la amenaza está en un lugar tan familiar. Mi nombre es Samuel, y todo empezó hace un par de semanas, una noche de Halloween que pensaba sería igual que cualquier otra. A mis amigos y a mí nos encantaba Halloween. No solo era una excusa para disfrazarnos y asistir a fiestas, sino que era la única noche en la que todos, sin importar la edad, nos permitíamos creer en lo sobrenatural. Este año, en lugar de una fiesta abarrotada y ruidosa, Carla, Diego, Raúl y yo decidimos hacer algo diferente. Íbamos a pasar la noche en la cabaña del lago de los abuelos de Carla. Teníamos una tradición, cada año contábamos historias de terror, y ese lugar, con sus paredes de madera y su lejana ubicación, era el escenario perfecto. La cabaña estaba rodeada de árboles altos que se mecían con el viento y un lago oscuro que se extendía más allá de lo que alcanzaba la vista. Cuando llegamos, nos acomodamos rápidamente, colocamos las linternas y encendimos una pequeña fogata en el patio. La noche se sentía fresca, y la luna llena iluminaba el agua del lago de una manera que lo hacía parecer un espejo. Todo iba bien, las risas y las bromas llenaban el aire mientras contamos historias que nos habían aterrorizado de niños. Carla nos habló de la Dama de la Carretera, una figura espectral que se aparecía en las noches solitarias, pidiendo ayuda solo para arrastrar a los conductores a su perdición. Diego, con su usual manera de exagerar todo, nos contó la leyenda de la Bestia del Bosque, una criatura que se decía cazaba en esas mismas colinas, esperando a que la gente se adentrara demasiado. Pero fue Raúl quien, sin saberlo, dio comienzo a nuestra pesadilla. Habló de una leyenda que había escuchado recientemente, algo que circulaba en su universidad, el reflejo que atrapa. Según la historia, si estabas solo frente a una ventana después de medianoche y mirabas tu reflejo durante demasiado tiempo, una versión oscura de ti mismo podía aparecer al otro lado, sonriéndote con malicia. Si lo veías, decía Raúl, esa entidad se convertía en tu sombra, acechándote hasta el día en que lograba atravesar el umbral y ocupar tu lugar. Nos reímos al principio, bromeando sobre lo absurda que sonaba la historia. Pero a medida que la noche avanzaba, la idea de un reflejo maligno empezó a calar en mi mente. Después de todo, las ventanas siempre están ahí, pero ¿qué pasa si algo del otro lado decide mirarte de vuelta?
La charla se extendió hasta casi la 1 de la mañana, y para ese momento, ya habíamos acabado con la fogata. Regresamos a la cabaña y comenzamos a prepararnos para dormir. Habíamos planeado quedarnos los 4 en la sala, pero al final, cada uno se dispersó a su habitación. Yo acabé en una de las más pequeñas, con una sola ventana que daba al lago. Al principio, pensé que era la sugerencia de Raúl lo que me tenía inquieto. Estaba acostado en la cama, mirando el techo, cuando escuché un sonido, algo que venía de afuera. Me levanté, intentando tranquilizarme, y miré por la ventana. El lago reflejaba la luna como un espejo oscuro, pero, en la superficie, algo se movía. Fruncí el ceño, intentando enfocar la vista, y noté que, justo en el centro del lago, algo se alzaba, algo que se parecía a una figura humana. Me quedé inmóvil, parpadeando para asegurarme de que no era un truco de la luz, pero la figura seguía allí. Tenía la forma de una persona, pero no podía distinguir los rasgos. Parecía estar mirándome desde el agua. En ese momento, el frío de la noche se sintió más intenso, y un escalofrío me recorrió la espalda. Me aparté de la ventana, convencido de que solo era mi imaginación. Me acosté de nuevo, pero no pude evitar mirar hacia el cristal de vez en cuando, asegurándome de que nada se moviera al otro lado. El día siguiente pasó sin incidentes, aunque no podía sacarme la imagen de la cabeza. Le conté a Carla lo que había visto, pero ella se rió, diciéndome que era normal que la mente jugara trucos cuando estás en un lugar así. Esa noche, ocurrió de nuevo. Alrededor de la medianoche, escuché el mismo sonido. Me levanté, con el corazón latiendo rápido, y miré por la ventana. Esta vez, la figura estaba más cerca de la orilla. Podía ver sus brazos delgados y cómo parecía moverse con el agua, como si estuviera flotando, pero sus ojos, 2 pozos oscuros, estaban fijos en mí. Me quedé paralizado, sintiendo como el aire en mis pulmones se volvía helado. Pero lo peor ocurrió cuando la figura sonrió. No era una sonrisa normal, era amplia, demasiado amplia, con dientes que parecían afilados, como si cada uno fuera una pequeña cuchilla lista para cortar. Me quedé sin aire, congelado de terror, mientras esa figura en el agua, mantenía su mirada fija en mí, sonriendo como si supiera algo que yo no. Intenté apartarme de la ventana, pero mis pies no respondían. Sentía que estaba clavado al suelo, atrapado en el reflejo de esos ojos que no parpadeaban. Finalmente, logré moverme, dando un paso atrás y apartando la vista, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, mis amigos notaron que algo no andaba bien. Carla me miró con preocupación mientras desayunábamos. «Pareces agotado, Sam. ¿Estás bien?» «No, no lo sé», respondí, y les conté lo que había visto. Diego se burló, diciendo que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero Raúl se quedó en silencio. Cuando terminamos de comer, me apartó a un lado. «¿Estás seguro de lo que viste?», me preguntó, con una seriedad que no le había visto antes. «Totalmente. Era como un reflejo en el agua, pero no era normal», le respondí. Raúl suspiró y se pasó una mano por el cabello, claramente nervioso. Lo que conté anoche, lo de los reflejos, no era solo una historia. Lo escuché de alguien que lo vivió. La cosa en la ventana, podría ser real. «¿Por qué no me dijiste antes que creías en esa historia?», le pregunté, enojado. «No lo sé, pensé que era una coincidencia, pero, si la ves otra vez, no la mires fijamente. Y sobre todo, no la veas directamente a los ojos». Esa noche, traté de ignorar los sonidos. Me quedé en la cama, forzándome a cerrar los ojos, pero el miedo no me dejaba descansar. Cada crujido de las ramas afuera me ponía en alerta, y entonces lo escuché de nuevo, el suave susurro del agua moviéndose, como si alguien caminara sobre la superficie. Luché contra la urgencia de mirar, pero al final, la curiosidad me venció. Me levanté, temblando, y me acerqué a la ventana. Esta vez, la figura estaba justo en la orilla, casi tocando el borde de la cabaña. Pude ver claramente su rostro,
Y fue entonces cuando entendí que no era solo una figura cualquiera. Era yo. Era mi propio reflejo, pero distorsionado, como si alguien hubiera estirado mi cara en una mueca de horror. Mis ojos, en ese reflejo, eran huecos, y la sonrisa, esa sonrisa seguía allí, burlona y cruel. «Déjame entrar», susurró la figura. Pero su voz no venía del agua. Era como si viniera de dentro de mi propia cabeza, resonando con cada latido de mi corazón. Sentí un pánico absoluto. Cerré las cortinas y me alejé, pero la voz seguía ahí, susurrando, repitiendo las mismas palabras. Me desperté al día siguiente, y noté que mis amigos me miraban con preocupación. Parecía que no era el único que había tenido una mala noche. Carla y Diego también habían escuchado ruidos, golpes en las ventanas y susurros que no podían explicar. La cabaña, que al principio nos pareció acogedora, ahora se sentía como una trampa. Las sombras se alargaban, y la sensación de ser observado no desaparecía. Decidimos irnos, pero cuando empezamos a empacar, Carla gritó desde la habitación principal. Corrimos a verla, y ahí estaba, paralizada frente a la ventana, mirando fijamente su propio reflejo. Intenté apartarla, pero sus ojos estaban fijos, como hipnotizados. Era como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. De repente, su rostro se transformó en una expresión de terror absoluto, y comenzó a gritar. Diego y Raúl la agarraron para tratar de alejarla de la ventana, pero cuando lo hicieron, Carla se desplomó en sus brazos, sin sentido. Sus ojos seguían abiertos, pero vacíos, como si todo el miedo que había experimentado hubiera dejado una marca permanente en ellos. Raúl, Diego y yo intentamos salir de la cabaña lo más rápido posible, pero cuando abrimos la puerta, el paisaje había cambiado. No era el bosque ni el lago lo que nos rodeaba. Era un vacío oscuro, un espacio sin fin donde solo se veían nuestros propios reflejos en la oscuridad, mirándonos con esas mismas sonrisas malévolas. Corrimos hacia la sala principal, tratando de buscar otra salida, pero las ventanas ahora reflejaban algo diferente. No éramos nosotros quienes aparecían en los cristales, sino versiones oscuras, con ojos llenos de odio y sonrisas retorcidas. Golpeaban el cristal desde el otro lado, como si intentaran romper la barrera que nos separaba. «No los mires», gritó Raúl, cubriéndose los ojos. Diego y yo lo imitamos, pero era difícil no sentir que las miradas seguían clavadas en nosotros. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la salida, como si la casa cambiara de forma para atraparnos. Finalmente, encontramos una puerta que parecía llevar afuera. Corrimos, sin mirar atrás, pero cuando Diego la abrió, fue como caer al vacío. Una fuerza invisible lo arrastró y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la oscuridad. Raúl y yo estábamos solos, y la sensación de que algo se acercaba crecía. Las ventanas seguían mostrándonos esas figuras, y los susurros se hicieron más fuertes. Podía escuchar mi propia voz en esos murmullos, pidiendo ayuda, rogando por ser liberado. Raúl y yo corrimos hacia la última habitación que quedaba en la cabaña. Cerramos la puerta, respirando con dificultad, sabiendo que estábamos atrapados. Había una única ventana, y el reflejo de ambos nos devolvía la mirada. Pero algo estaba mal. El Raúl que veía en la ventana no era el mismo que tenía al lado. Sus ojos eran oscuros, y su sonrisa se torcía lentamente, revelando esos dientes afilados. «Samuel, no mires», me dijo Raúl de repente, dándome la espalda. «No mires, no les des lo que quieren». Pero fue demasiado tarde. La figura en la ventana movió los labios, y aunque no escuché sonido alguno, entendí lo que decía: «Ven conmigo». El Raúl de la ventana estiró su mano hacia el cristal, y cuando mi verdadero amigo me miró, sus ojos estaban vacíos, igual que los de Carla. «No, Raúl», grité, pero él ya había cruzado la línea, tocando el cristal. Y en ese instante, su reflejo salió, arrastrándolo hacia adentro. Me quedé solo, y la única figura que quedaba era la mía, sonriéndome con esa misma mueca siniestra. Supe que no había escapatoria. La cabaña me había atrapado, y ahora, ese reflejo maldito estaba listo para ocupar mi lugar. Nunca más se supo de nosotros. La cabaña sigue allí,
al borde del lago, y a veces, la gente del pueblo dice que, si miras a las ventanas en la noche, puedes ver las sombras de aquellos que nunca lograron escapar, atrapados en su propio reflejo para siempre. Soy Luis, y hasta hace unos meses, era un chico normal. Tenía una vida ordinaria, con amigos, estudios y un futuro por delante. Pero todo cambió aquella noche de Halloween, cuando decidimos jugar a un juego que nunca debió haber sido jugado. Si estás leyendo esto, te advierto, algunas cosas deberían permanecer en la oscuridad. Lo que pasó esa noche nos persigue hasta el día de hoy. Era Halloween, y, como siempre, un grupo de amigos decidimos hacer algo especial para celebrar. No queríamos solo salir a pedir dulces, queríamos algo más emocionante. Así que, al caer la tarde, nos reunimos en la casa de mi amigo Marcos. Tenía una mansión antigua, llena de rincones oscuros y secretos que la hacían perfecta para nuestras travesuras. Esa noche, después de ver algunas películas de terror y comer un montón de golosinas, alguien propuso jugar a un juego llamado El Juego de las Sombras. Era una especie de invocación, un ritual para comunicarse con el más allá. Aunque la mayoría de nosotros pensaba que era solo un cuento, la idea de acercarnos a lo desconocido nos emocionó. Sin pensarlo mucho, accedimos. Marcos se mostró entusiasmado. Tengo un libro antiguo que encontré en el desván de mi abuelo. Dice que se puede contactar con espíritus a través de este juego, explicó, con una chispa de emoción en sus ojos. Nos mostró un pequeño libro de cuero desgastado, lleno de símbolos extraños y dibujos que parecían danzar en la penumbra. La sala estaba iluminada solo por velas, creando un ambiente tenebroso. Nos sentamos en círculo, mirando a nuestro alrededor. La atmósfera se volvía cada vez más pesada a medida que la luz de las velas parpadeaba. Para empezar, necesitamos invocar a un espíritu, dijo Marcos. Todos debemos concentrarnos y repetir las palabras que están en este libro. Al principio, la risa y el nerviosismo llenaron la sala. Pero a medida que comenzamos a pronunciar las palabras en voz baja, una extraña sensación comenzó a inundar el ambiente. Las sombras se alzaban en las esquinas, y el aire se volvió frío. Miré a mis amigos, algunos parecían asustados, otros intrigados. ¿Quién está con nosotros?, preguntó Clara, una de nuestras amigas, con una voz temblorosa. Si hay un espíritu aquí, que se manifieste. En ese instante, la llama de una de las velas parpadeó bruscamente, y el silencio se apoderó de la habitación. Una sombra se deslizó por la pared opuesta, y un escalofrío recorrió mi espalda. Solo es el viento, intenté tranquilizarme, pero mis palabras sonaron vacías. De repente, escuchamos un golpe sordo proveniente de la cocina. Todos nos miramos, y el ambiente se volvió denso. ¿Quién se atreve a ir a ver?, preguntó Javier, riendo nerviosamente. Yo voy, dije, aunque en el fondo sabía que no quería. Con el corazón en la garganta, me levanté y me dirigí a la cocina. La luz de las velas se apagó detrás de mí, dejándome en completa oscuridad. La cocina era un lugar familiar, pero esa noche se sentía extraña. Las sombras danzaban en las paredes y el aire estaba impregnado de un olor a humedad. Al llegar, vi que la puerta del armario estaba entreabierta, y un frío recorrió mi espalda. Solo es el viento, repetí, tratando de convencerme. Cuando abrí la puerta del armario, encontré un montón de platos viejos y polvo. Pero al cerrar, escuché un susurro. Luis. Era una voz suave, casi imperceptible. ¿Ayúdame? Me quedé paralizado. Miré alrededor, pero estaba solo. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La voz volvió a susurrar, esta vez más fuerte. Luis, ven. Regresé corriendo a la sala. Mis amigos estaban allí, pero la atmósfera había cambiado. Sus caras reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué pasó?, preguntó Clara. Escuché algo en la cocina, una voz, respondí, mi voz temblando. Marcos sonrió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Eso significa que estamos en el camino correcto. Debemos continuar,
dijo con un tono que me puso los pelos de punta. No pude evitarlo. La idea de jugar a ese juego me aterraba, pero la curiosidad era más fuerte. Nos sentamos nuevamente en círculo, y Marcos comenzó a leer de nuevo. Debemos invocar al espíritu que nos guiará, dijo, y todos comenzamos a repetir las palabras del libro. El ambiente se volvió más pesado, y las velas comenzaron a parpadear de nuevo. De repente, un grito desgarrador resonó en la habitación. Todos nos levantamos, asustados, y miramos hacia la esquina. Una figura oscura se materializó, una sombra oscura con contornos difusos que parecía flotar en el aire. «Maldición», gritó Javier, dando un paso atrás. «¿Qué es eso?». La sombra se acercó lentamente, y su presencia se sentía abrumadora. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó la figura con una voz grave y distorsionada. «¿Por qué me han llamado?». El miedo nos paralizó. «No queríamos asustarte, solo queríamos jugar», dijo Clara, su voz apenas un susurro. La figura pareció reírse, pero era un sonido hueco. «El juego tiene un precio», dijo. «Si quieren saber, deben ofrecer algo a cambio». Nadie respondió, pero el miedo en nuestros rostros era palpable. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, a pesar de que sabía que no quería escuchar la respuesta. «Un pacto». «Un alma por otra», respondió la sombra. «Uno de ustedes debe quedarse aquí conmigo, y a cambio, les mostraré lo que desean saber». El aire se volvió denso, y todos nos miramos, horrorizados. Nadie quería ser el que se quedara. «¿Y si no aceptamos?», preguntó Clara, su voz temblorosa. La sombra se acercó más, y el frío se intensificó. «Entonces todos ustedes quedarán atrapados aquí para siempre. Un eterno juego, sin salida». Era una amenaza, y la realidad comenzó a asentarse. La risa nerviosa se desvaneció, y el silencio se instaló. El reloj en la pared marcaba la medianoche, y el ambiente se sentía cada vez más pesado. «Yo me quedaré», dijo Marcos de repente. «No hay forma de que todos seamos atrapados aquí». «No, Marcos, no lo hagas», grité, pero él ya había tomado la decisión. «Es solo un juego, y estoy dispuesto a arriesgarme». La sombra se iluminó momentáneamente, como si se regocijara en su elección. «Muy bien, entonces, el juego comienza. Pero recuerda, no siempre se puede volver atrás». Con una mezcla de horror y resignación, vi cómo Marcos se acercaba a la sombra. «¿Qué debo hacer?», preguntó con voz temblorosa. La figura extendió su mano, y una oscuridad densa comenzó a girar a su alrededor. «Debes darme un poco de tu esencia, tu energía. Solo entonces podrás volver a tus amigos», explicó la sombra. «No será doloroso, pero deberás dejar algo de ti aquí». Marcos asintió, aunque el miedo era evidente en su rostro. «Está bien, hazlo». La sombra lo tocó, y pude ver cómo su cuerpo temblaba, como si algo lo estuviera absorbiendo. Un grito ahogado escapó de sus labios, y sentí que el aire se volvía más frío a su alrededor. Fue un momento aterrador, y todos quedamos paralizados. Finalmente, la sombra se separó de él, y Marcos cayó de rodillas. «Marcos», grité, pero él solo sonrió débilmente. «Estoy bien. Ahora puedo ver lo que hay más allá». La figura sonrió, y una risa siniestra llenó la habitación. «El juego ha comenzado, y ahora ustedes deben aprender a vivir con la decisión que tomaron». Después de lo que pareció una eternidad, la sombra desapareció. La habitación volvió a la calma, pero no se sentía igual. Había algo oscuro en el aire, algo que nos seguía observando. «¿Qué hicimos?», preguntó Clara, con lágrimas en los ojos. «Marcos, ¿qué pasará con él?». No había respuestas, y el ambiente se volvió denso y pesado. Sin saber qué hacer, decidimos salir de la mansión. El aire frío nos dio la bienvenida, y la luna iluminaba el camino de regreso a casa. Sin embargo, a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que Marcos no estaba con nosotros. «¿Dónde está Marcos?», pregunté, sintiendo el pánico apoderarse de mí. «No está aquí», dijo Javier, con la voz temblorosa. «Pensé que venía detrás de nosotros».
Miré hacia atrás, hacia la mansión. Las ventanas estaban oscuras, y una sensación de terror se apoderó de mí. Debemos volver a buscarlo, dije, aunque sabía que eso podría significar nuestra perdición. Regresamos a la mansión, y la atmósfera era aún más opresiva. La sombra parecía haberse adueñado de cada rincón, y el silencio era ensordecedor. Nos adentramos en la casa, y llamamos a Marcos, pero no hubo respuesta. La sala estaba vacía, pero en el centro, la vela que habíamos dejado encendida ahora brillaba intensamente. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, mirando a su alrededor. Debemos seguir buscándolo, dije, pero algo me decía que ya era demasiado tarde. Avanzamos hacia el pasillo, y una sensación de frío intenso nos envolvió. Las sombras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Al llegar a la cocina, encontramos el armario abierto. La voz que había escuchado antes resonó en mi mente: Luis, ven. Sin pensarlo, me acerqué, sintiendo como el miedo me invadía. De repente, la sombra apareció nuevamente. ¿Has venido a buscarlo?, preguntó con una risa escalofriante. Marcos es ahora parte de mí. Su esencia es mía. No. Deja que vuelva, grité, sintiendo como la desesperación me consumía. La sombra se acercó, y el aire se volvió helado. No hay vuelta atrás. El pacto se ha sellado. En ese instante, entendí que éramos nosotros los que habíamos traído esta oscuridad. Miré a mis amigos, el terror se reflejaba en sus rostros. Habíamos jugado con algo que no entendíamos, y ahora estábamos atrapados. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, con lágrimas en los ojos. Debemos romper el pacto, respondí. Si Marcos está atrapado, debemos encontrar la forma de liberarlo. La sombra se rió nuevamente. Inténtalo, si puedes. Pero ten cuidado, el juego tiene sus propias reglas. En un acto desesperado, comenzamos a repetir las palabras del libro, pero la sombra se abalanzó sobre nosotros. No pueden escapar, gritó. Esto es solo el comienzo. De repente, las velas se apagaron, y el silencio nos envolvió. El último recuerdo que tengo es la risa de la sombra resonando en la oscuridad, llevándonos a un abismo del que no hay regreso. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. Mis amigos y yo estamos atrapados en este ciclo interminable, condenados a revivir el juego una y otra vez. A veces, escucho a Marcos, su voz susurrando en la oscuridad. Luis, ¿estás ahí? No hay respuesta, solo la risa burlona de la sombra, recordándonos que algunos juegos están destinados a no ser jugados. Si alguna vez escuchas hablar del juego de las sombras, recuerda lo que te he contado. Algunas puertas deberían permanecer cerradas, y algunos juegos deberían ser olvidados. Nunca vuelvas a jugar con lo desconocido. Soy Valeria, y hasta hace un año, vivía una vida común en un pequeño pueblo. Sin embargo, la noche en que decidimos explorar la vieja casa abandonada en las afueras del pueblo cambió todo. A veces, siento que estoy atrapada en un ciclo del que no puedo escapar, y todo se debe a lo que descubrimos allí. Lo que vi esa noche sigue persiguiéndome, y si estás escuchando, quizás tú también debas tener cuidado. A veces, los espejos reflejan más que solo imágenes. Era una noche de Halloween. El aire estaba cargado de emoción y el olor a tierra húmeda se mezclaba con la fragancia de las hojas secas. Mis amigos y yo decidimos hacer algo diferente, explorar una casa que había estado vacía durante años. Se decía que estaba maldita y que aquellos que entraban nunca regresaban. La curiosidad nos empujó a ignorar las advertencias, y con linternas en mano, nos dirigimos a la casa. La casa se alzaba imponente ante nosotros. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta crujió al abrirse, como si estuviera despertando de un largo letargo. Nos miramos con nerviosismo, pero el miedo no fue suficiente para detenernos. Vamos, esto será divertido, dijo Miguel, riendo mientras entraba. Clara y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero al final, seguimos a los chicos dentro de la casa. El interior era aún más sombrío de lo que habíamos imaginado.
Las paredes estaban cubiertas de moho y las tablas del suelo crujían bajo nuestros pies. Avanzamos cautelosamente, explorando cada habitación, llenos de risas nerviosas y comentarios burlones. Pero, a medida que explorábamos, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Las sombras parecían moverse, y un frío inexplicable nos envolvía. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser la sala de estar. En una esquina, un gran espejo cubierto de polvo llamaba nuestra atención. «Mira eso», dije, señalando hacia el espejo. «¿Por qué no lo limpiamos y vemos qué hay detrás?» Miguel se acercó, limpiando la superficie con su mano. El reflejo se volvió más claro, y en él, vi no solo nuestros rostros, sino algo más, una figura oscura detrás de nosotros. La vi solo por un instante, pero era suficiente para hacer que mi corazón se detuviera. ¿Vieron eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Había alguien detrás de nosotros. «Solo es tu imaginación», se rió Clara. Pero en su voz había un tono de nerviosismo. Decidimos hacer una broma y empezamos a hacer caras en el espejo. Sin embargo, en cada una de nuestras risas, el aire se volvió más pesado, y la figura detrás de nosotros parecía hacerse más visible, como si estuviera intentando salir. Miré de nuevo al espejo, y en un momento, la figura sonrió, aunque sus rasgos eran indistinguibles. Asustada, di un paso atrás. «Esto no es divertido. Creo que deberíamos irnos», dije, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Pero mis amigos estaban demasiado ocupados riendo y burlándose de mí. «No seas miedosa, Valeria», dijo Miguel. «Es solo un viejo espejo». Decidí ignorarlos y me alejé un poco. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo. De repente, el espejo comenzó a vibrar levemente. «¿Escuchan eso?», pregunté, y todos se quedaron en silencio. Un suave susurro resonó en la habitación, casi inaudible, pero claramente presente. «Valeria, ven». El aire se volvió denso, y la figura en el espejo se hizo más nítida. «¿Qué es eso?», preguntó Clara, dando un paso atrás. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la figura hizo un movimiento rápido, y la superficie del espejo pareció ondular como el agua. «Salgan de aquí», grité, sintiendo que una energía oscura nos rodeaba. Mis amigos finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezamos a correr hacia la salida. Pero al girar, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. «¿Qué demonios?», exclamó Miguel, golpeando la puerta. «Déjanos salir». Intentamos empujarla, pero no se movía. El espejo comenzó a brillar intensamente, y un estruendo resonó en la sala. «No, no, no», grité, mirando a la figura, que ahora parecía estar sonriendo, disfrutando de nuestro terror. Fue entonces cuando la figura finalmente habló. «No pueden irse. Ustedes me han llamado, y ahora son parte de mi juego», dijo con una voz profunda y resonante que hacía eco en la habitación. Mis amigos estaban paralizados por el miedo. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, intentando mantener la calma. «Quiero que vean lo que hay detrás del espejo», respondió la figura. «Y para eso, deben sacrificarse». «¿Sacrificarnos?». «No», gritó Clara, asustada. Pero era demasiado tarde. La habitación empezó a girar, y nuestras voces se mezclaron en un torbellino de gritos. El espejo se iluminó y nos absorbió en un remolino de luz y sombras. Cayendo en un abismo oscuro, la sensación de caer sin rumbo me envolvió. Cuando finalmente aterrizamos, nos encontramos en una versión distorsionada de la sala de estar, pero era diferente. Todo estaba en penumbras, y las sombras parecían cobrar vida. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en el reflejo, y la figura ahora estaba entre nosotros. «Bienvenidos a mi mundo», dijo, riendo. «Aquí, las cosas no son lo que parecen». La figura nos observaba, disfrutando de nuestro pánico. «Ahora, deberán jugar mi juego. Si desean regresar, deben enfrentar sus miedos más profundos», dijo, su risa resonando en la penumbra. «¿Qué tipo de juego?», pregunté, sintiéndome impotente. «Un juego de sombras», respondió.
Cada uno de ustedes deberá enfrentar su propia oscuridad y salir victorioso. De lo contrario, quedarán aquí para siempre. Sin otra opción, aceptamos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Miguel, su voz temblando. La figura sonrió. Cada uno de ustedes debe mirar en el espejo y enfrentarse a su reflejo. Allí verán sus peores temores. Sin pensarlo, Clara fue la primera. Se acercó al espejo, y su reflejo comenzó a distorsionarse. No, no puede ser, murmuró, viendo la imagen de su propio miedo, su infancia atormentada por la soledad y el rechazo. La figura en el espejo comenzó a reírse, y Clara se dejó llevar por la desesperación, su rostro se torció en horror. Clara, no, grité, pero era demasiado tarde. Su reflejo la atrapó, y desapareció en un grito desgarrador. Uno menos, dijo la figura, disfrutando de nuestro terror. Aterrorizados, Miguel y yo nos miramos. No podemos dejar que eso nos pase a nosotros, dije, sintiendo como el pánico comenzaba a invadirme. Es tu turno, Miguel, dijo la figura, apuntándolo con un dedo. Miguel tragó saliva, temblando, se acercó al espejo. Su reflejo se distorsionó, y vi cómo la imagen de su vida se transformaba en un caos, su lucha por encajar, su inseguridad. No, no quiero verlo, gritó, pero el espejo lo absorbió, llevándose su grito al abismo. ¿Y tú, Valeria? ¿Qué miedo enfrentarás?, preguntó la figura, mirando profundamente en mis ojos. Yo no tengo miedo, respondí, aunque la duda comenzaba a invadirme. Pero sabía que tenía que intentarlo. Voy a enfrentar esto. Me acerqué al espejo. Mi reflejo comenzó a distorsionarse, y sentí un frío intenso. Vi mis propios temores, el miedo a la soledad, a no ser suficiente, a perder a las personas que amaba. La figura en el espejo se burlaba de mí, haciendo eco de mis inseguridades. No me atraparás, grité, sintiendo como la desesperación me invadía. Pero el espejo era poderoso y estaba dispuesto a atraparme. La figura se acercó más, extendiendo su mano hacia mí. Es fácil dejarse llevar, Valeria. Solo cierra los ojos y sucumbe. Pero recordé a Clara y Miguel. No podía dejar que todo terminara así. Cerré los ojos, respiré hondo y me concentré en la luz. No, no me tendré miedo. Soy más fuerte que esto, murmuré. De repente, una luz brillante comenzó a emanar desde mi interior. El espejo tembló, y la figura retrocedió, sorprendida por la luz. No, esto no es posible, gritó. Con un grito de determinación, abrí los ojos y vi el reflejo de la figura temblando. Te enfrento, grité, enfocándome en la luz que crecía dentro de mí. La figura intentó atacar, pero la luz la rodeó, empujándola hacia atrás. No puedes quedarte aquí, grité con todas mis fuerzas. La figura chilló, y con un último grito, fue absorbida por la luz. Las sombras comenzaron a desvanecerse y el espejo brilló intensamente. La habitación volvió a girar, y caímos nuevamente en el suelo de la sala de estar, ahora vacía. Me levanté y miré a mi alrededor. Clara y Miguel no estaban, pero el espejo seguía allí, reluciendo débilmente. ¿Están bien?, grité, sintiendo una punzada de dolor en el corazón. Pero no hubo respuesta. Estaba sola, y la figura había sido derrotada, al menos por ahora. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. A veces, aún oigo susurros en la oscuridad y siento la presencia de Clara y Miguel. Ellos están atrapados, y yo estoy aquí, intentando vivir mi vida. Pero cada vez que miro un espejo, siento un escalofrío recorrerme. Los espejos no solo reflejan imágenes, también revelan lo que llevamos dentro. Y a veces, esas sombras pueden atraparnos. Si alguna vez decides explorar un lugar antiguo o un espejo, recuerda mi historia. No todos los reflejos son lo que parecen, y a veces, es mejor no mirar. Nunca se sabe lo que puedes encontrar detrás de tu propia imagen.